Buenas tardes, profesor. Me voy a presentar. Mi nombre es Ron Noemí. En este trabajo de la semana 18, el informe final, presentaré acerca del tema titulado em, La pandemia del COVID-19. Antes de ello, voy a comenzar con la introducción, porque en el índice se detalla concretamente acerca de lo que voy a tratar. Acerca del proceso de adquisición de vacunas, las estrategias de vacunación, la macroeconomía y la microeconomía, en cómo se relaciona con esto de la pandemia del COVID-19, las estrategias de vacunación, el proceso o la economía neoliberal y su relación de la gestión de vacunas. Así también, al final del informe, presentaré conclusiones y las referencias bibliográficas. Empezando con la introducción, el punto más importante a detallar para empezar nuestro informe, hablaré sobre que en la introducción detalla exactamente sobre la pandemia del COVID-19. No solo causa una crisis sanitaria global, sino que también trajo consecuencias económicas y sociales graves en el Perú, como el aumento de la pobreza y la desigualdad. Esta investigación se propuso analizar cómo afectó la pandemia el desarrollo económico del país. Si bien se va a revisar documentos oficiales como informe del MEF y datos de la Bolsa de Valores de Lima. Antes del 2020, el Perú tenía un crecimiento sostenido, pero la paralización de estas actividades por medidas sanitarias provocó una fuerte recesión. Además, se estudiaron las acciones del gobierno central del MINSA y el MEF para enfrentar la crisis, especialmente en adquisición de vacunas. El estudio también relaciona los indicadores macroeconómicos y microeconómicos de el modelo neoliberal que influenció en la decisión del país durante y después de la pandemia. Finalmente, se plantearán conclusiones y una propuesta de solución para mejorar la respuesta económica en futuras emergencias de pandemia o sanitarias. Como segundo punto, el proceso de adquisición de vacunas contra la COVID-19. Los conceptos básicos. Primer punto, inmunización. ¿De qué trata la inmunización y qué es la inmunización? Bueno, la inmunización es un proceso clave para controlar enfermedades como la COVID-19. Se logra mediante la aplicación de vacunas que activan el sistema inmune para generar defensas. Gracias a esto se previenen millones, billones de muertes cada año. Por eso, la inmunización es muy importante porque previene muertes por enfermedades que, por ejemplo, en la pandemia haya causado esto, ¿no? La dosificación como tercer punto. La dosificación, más que todo, es determinar cuánta vacuna se aplica y con qué frecuencia, cuánta vacuna va a aplicar a un ser humano y con qué frecuencia, qué medidas. Una mala dosificación puede causar efectos negativos como sobredosis, reacciones adversas o pérdida de efectividad. Fue esencial seguir los lineamientos internacionales. Tercer punto, la adquisición de vacunas. La adquisición de vacunas es un proceso de compra de vacunas que fue una tarea urgente para el gobierno, una tarea urgente, el cual el gobierno promulgó la ley 31.225 que facilitó la adquisición de vacunas, pero Perú compró dosis de laboratorios como Sinopharm, Pfizer, Moderna y AstraZeneca, con apoyo de la alianza Gavi. Como tercer punto, como segundo punto quería, las estrategias de vacunación. ¿Qué estrategias hubo? ¿Qué es lo que planteó la OMS? ¿Qué es lo que recomendó? La OMS recomendó campañas intensivas para lograr alta cobertura en poco tiempo. Perú adoptó esta estrategia en puntos de vacunación en lugares concurridos, brigadas móviles, vacunación a domicilio y campañas dirigidas a adultos mayores, personal de salud y población vulnerable.
Todo esto se organizó según la Directiva Sanitaria número 137 de Minsa y en coordinación con entidades regionales como DIRESA y DITS. Como tercer punto, la economía neoliberal y su relación en la gestión de vacunas. Las generalidades. Antes de la pandemia, el Perú tenía una economía fuerte basada en políticas neoliberales, aplicadas desde los años 90. Estas políticas impulsaron la inversión privada, estabilidad fiscal y apertura económica. Como resultado, entre 1991 y 2019, el país logró un crecimiento económico promedio de 4.6% anual y una inflación baja de 3.7% anual y una importante reducción de la pobreza en América, en el Perú, que fue un ejemplo de estabilidad en América Latina. Como segundo punto del tercero, directrices tomadas por el MEF. El MEF. Durante la pandemia, el MEF usó la fortaleza de las reservas fiscales y aplicó medidas de emergencia como programas de crédito a empresas. El PBI cayó a un 11% en 2020, pero en 2021 se recuperó y creció 13%. El MEF consideró que el apoyo a empresas era suficiente para mantener el empleo y la producción. Gracias a los altos precios de los minerales, las finanzas públicas, también tuvo una rápida recuperación en el sector económico y permitió una recuperación más rápida en comparación con otros países de la región. Como cuarto punto, la perspectiva macroeconómica en la gestión de vacunas. El crecimiento económico. América Latina fue una de las regiones más afectadas de la pandemia. La CEPAL proyectó un crecimiento de solo 1.3% en 2020, pero luego pronosticó una caída de entre 3% y 4%. Esto se debió a la caída de exportaciones por el cierre de mercados internacionales, la reducción de precios de materiales primos como el petróleo y minerales, la interrupción de cadenas de producción global, la paralización del turismo afectando a países como Perú y los del Caribe. Asimismo, la fuga de capitales y depreciación de monedas. Como cuarto punto, presupuesto de vacunas. En el 2022, el Congreso aprobó un crédito suplementario para pagar las vacunas compradas en 2020 y 2021. El monto sería a más de 1.465 millones e incluía no solo vacunas, sino también almacenamiento, transporte, embalaje e impuestos que se adquirieron vacunas de Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca, Moderna y a través del mecanismo COVAX. Como quinto punto, la perspectiva microeconómica en el proceso de adquisición de vacunas. Ya se mencionó anteriormente la perspectiva macroeconómica. Ahora, las acciones del gobierno central, ¿qué es lo que hizo? Al inicio de la vacunación dio esperanza a la población y generó confianza en la reactivación económica. Esto impulsó la inversión, el consumo, la reapertura de negocios y la inversión, especialmente en pequeñas empresas. Aún así, muchos negocios cerraron durante el primer confinamiento y no pudieron recuperarse. El gobierno lanzó programas como Reactiva Perú para apoyar el crédito a empresas afectadas, aunque no todos accedieron a tiempo. En Lima, el desempleo alcanzó el 14%. Por eso se pidió una nueva etapa de créditos y mayor apoyo a las microempresas. Como quinto punto de este tema, acciones del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que hizo MINSA? MINSA estableció protocolos de bioseguridad para la reactivación laboral tomando en cuenta la situación epidemiológica de cada región. Además, se compraron vehículos e insumos médicos para la vigilancia. Se fortaleció la línea 113 de atención, se crearon redes de apoyos para adultos mayores, se habilitaron espacios físicos en hospitales. Estas acciones fueron respaldadas por decretos de urgencia como el 025, 064, 095 y 102, entre otros. Para concluir, para ir a la parte final y ya terminar nuestro informe, concluimos que Perú ha recibido más de 50 millones de dosis de vacunas desde el 2021. Se priorizó personal de salud, adultos mayores y fuerzas del orden. En la gestión del gobierno no siempre surgió la normativa del MINSA y hubo fallas en la organización de la vacunación. Además, la economía peruana muestra recuperación, pero aún enfrenta retos, sobre todo el empleo y la salud, por parte de la pandemia. Muchas familias se endeudaron o perdieron bienes para costear tratamientos médicos. También se debe fortalecer la cultura sanitaria y estar preparado para futuras emergencias, futuras enfermedades o futuras pandemias.
El turismo también fue otro sector afectado y sufrió por la caída de la llegada de turistas, cancelación de reservas y reducción de ingresos a todas las cadenas de servicio. Concluimos con eso y acá se puede visualizar las referencias bibliográficas. En ellas hemos podido sacar información con respecto de este informe final. Hemos podido detallar exactamente y sacar información de cada aspecto, de cada estrategia, la microeconomía, la macroeconomía, cómo es que se ha ido evolucionando la pandemia durante esos años, qué es lo que afectó, qué sectores afectó, que hubo un decrecimiento, cuánto de porcentaje, qué es lo que hizo la OMS, qué es lo que hizo el Ministerio de Salud, otras identidades, etcétera. Con eso concluimos y muchas gracias.